Bueno, pues lee, por favor, entonces. Comienzo. Sí, comienzo a leer la fantasía. El paisaje está vacío y es de color blanco. Me encuentro parado sobre un espejo en el cual no logro observar mi reflejo. Siento el frío de este objeto en las plantas de mis pies desnudos. Una delgada neblina acaricia mi piel y luego roza al espejo. Toca mi piel de los pies y regresa al espejo en un bucle que parece infinito. Es un aire que se ve casi transparente, medio azulado. Después de que el bucle comienza a ser cada vez más veloz, mi reflejo comienza a aparecer en el espejo. Sin embargo, en él solo logro ver mis pies hasta los tobillos difuminados, sin el resto de mi cuerpo. A partir de ahí, solo veo el espejo ondeándose debajo de mí, deformando la imagen que se había producido en él. Detrás de mí, sobre mis hombros comienza a aparecer una luz intensa amarilla que se refleja poco a poco en el espejo, al punto de deslumbrarme. No veo nada, ni mis pies, ni el espejo, solo el efecto de la luz cegadora. Poco a poco comienza a ser visible el espejo debajo de mí. Las ondas ahora se mueven más lento y no es posible ver qué reflejos se crean en él. Hasta ahora me doy cuenta que parece como si fuera hecho de agua. El espejo deja de moverse poco a poco y desaparece lentamente. Sigo sintiendo cada vez más frío en mis pies. Ahora siento un material liso, gris, como de piedra. Me agacho para sentirlo con mis manos al momento de tocarlo y al momento de tocarlo con mis yemas, todo desaparece y el paisaje lentamente se vuelve cada vez más oscuro. No veo nada y siento un poco de vértigo. Ahí termina mi relato. Me suena mucho a una materia de poemas de Villaurrutia. ¿Conoces a Villaurrutia? Sí, pero no lo he leído. Bueno, ok, porque sí tiene muchas ideas de los reflejos, el espejo, el yo, etcétera, ¿no? Y los otros, ¿no? Él lo trabaja con el espejo y con los ecos, juega mucho con las ideas de ecos. No te veía nada mal leerlo, dirías que hay elementos muy enriquecedores. Me da la impresión de que esto que has escrito está demasiado bien escrito como para haber sido totalmente fantaseado, así ligeramente fantaseado. Está entre fantaseado y construido. Está transcrito. ¿Eh? Está transcrito, pero intenté ordenarlo cuando lo estaba escribiendo. Ajá. O sea, como me vino la imagen a la mente, de hecho, fue una segunda fantasía. Regresé a ella, me refiero. Durante la semana intenté regresar, fue como 3 veces regresé a ella. Y la tercera vez fue cuando ya me dispuse a escribirlo. Entonces, al escribirla me cuesta trabajo no darle sentido. Entonces, no sé si me lo imagino como cuento o qué, pero me lo imagino, o sea, sí tiene este orden, pero creo que abusé de la sintaxis como para darle todavía mayor orden. No sé si abuso, pero yo diría que es más bien protección. Puede ser, sí. El quedarse frente a su propia fantasía y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Me parece poco importante, poco interesante, un poco trivial, inocente. Todo eso puede parecer, y lo que hace la literatura es enriquecerlo, darle un contexto, la idea del espejo, que el espejo tenga tales cantidades digamos, de experiencias en torno a él, puede ser, pero a mí me suena de inmediato, es ¿por qué me atrevo yo a decir algo así, no sabiéndolo? Porque intuyo que está demasiado claro el relato, no es tan difuso, es más un cuento, es más un cuadro, de hecho, ¿no? Si estás viendo un cuadro en el que hay un personaje que está, digo, las partes que se acercan más a la fantasía, a lo inesperado de la fantasía, son la idea de los pies. ¿No? Esas partes, ¿a qué se refieren? ¿No?
hay una parte que están, los pies están en el agua, ¿verdad? Están sobre un espejo, que el espejo como que se transforma en agua al momento de que se empieza a ondear. Sí. Entonces tienes dos espejos, el que está frente y el que está en los pies. Y hay dos experiencias, una, el rostro y los pies. Una dicotomía entre el rostro en realidad es lo que te conduce a escribir el texto de una manera tan precisa. ¿Por qué escribes tan preciso el texto? Porque quieres guardar el rostro. ¿Y por qué menciono los pies? Porque en realidad por ahí comenzaste, es muy posible. Esa parte, pero dices, bueno, ¿y cómo voy a dejarme así solamente los pies tocando algo que no sé si es agua o no? Después, no sé, se convierte en lo que sea, en gelatina o piedras o lo que sea, y te parece trivial. Me gusta la dicotomía entre dos formas de pensamiento. Una espontánea, completamente, que está imaginando, y otra constructiva, que está calculando qué pasa si yo digo que estoy frente al espejo y ahora no me veo. ¿Y qué pasa si digo que ahora hay una luz amarilla, pero en realidad es alguien que está detrás de mí y esa luz se va a hacer cada vez más clara y voy a ver a este otro personaje como una revelación? Eso ya está premeditado. Entonces, es totalmente una premeditación. Puede ocurrir en una fantasía, sin duda, en un sueño, pero quieres escribirlo como si fuera sueño. Okay. O como si fuera poema, como si fuera incluso una narración surrealista, ¿no? Cuando en realidad, ¿qué datos te va a dar el espejo y qué datos te van a dar los pies? Lo de los pies va a ser algo donde el vínculo que vas a tener con ello va a ser eminentemente físico. ¿Qué siento? Táctilmente, ¿qué siento? ¿No? Si se trata de pies, ¿qué huele? ¿No? Y mientras que el otro, estás frente al espejo y es ¿qué estoy viendo? Hay algo mucho más, o sea, ¿qué es lo que estoy viendo? Que alguien se plantee dentro de una fantasía, ¿qué es lo que está viendo? Está ya viéndose por fuera la fantasía, es decir, está viendo a la fantasía, está dentro y al mismo tiempo se extrapola, ¿no? Me veo, calculo, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué podría responder en esto? Pero en realidad soy yo el que está aquí tomando el control de lo que va a venir. Y efectivamente, ahí están los pies, los puedo citar. Ahí lo interesante sería pensar cómo funcionan los dos espejos, el espejo propio de los pies y el espejo que se tiene al frente, ¿no? El espejo que se tiene al frente es un aquí estoy y aquí no estoy, aquí estoy y aquí no estoy. Y el espejo Sí, ese espejo no me refleja incluso. Exacto. Entonces, y el espejo que está en los pies es algo que tiene vida propia. Que en realidad el espejo que tienes frente a ti te está diciendo sí, no, sí, no, sí estás, no estás. ¿Está esto? Sí está. ¿Ahora va a estar más? Sí está. ¿Ya estuvo completo? Sí. Ahora ya no está. Ahora va a estar. Es un juego, ¿no? No sé, estuviste ayer en la conferencia De Benancaro no he podido. No, No bueno, pude. bueno, tenía que ver con estas ideas de lo que aparece y lo que desaparece, lo que está ahí, Okay. lo que se percibe, no se percibe. Muy, muy interesante. Pero en este caso, estás construyendo, igual que ayer en la conferencia con Luz Zúñiga, está elaborando un conjunto ¿qué sería? De disposiciones de la información que la convierten en un juego mucho más racional que imaginativo. Imaginativo lo es, pero quiero decir, el factor racional interviene preponderantemente y en contraste con la imaginación de los pies, que es, bueno, ¿qué figuran aquí los pies? ¿Qué quieren decir los pies? ¿Qué nos importa lo que quieran decir los pies? La cosa está en que nos están dando datos mucho más imaginarios, mucho menos racionalizados, mucho menos construidos. Me lleva la chanson. Compré un teléfono y ahora me anuncia cosas, no sé qué demonios es esto. No sé qué pasa esto. Bloques. 1tv.com.
Ah, pues yo creo que se puede quitar esto, ¿verdad? Sí, sí puede bloquear algunas entradas, ¿eh? Mando a la chanson. Bueno, ok. Bueno, sí, gentuza. Eh, yo hubiera preferido, está bien lo que hiciste, es incluso interesante, porque ahí el interés es la dicotomía, y es tu propia dicotomía. Si quieres estudiar, quieres dedicarte a la improvisación y estudias eso. Entonces, como este mismo, ¿no? Sí. Es decir, el que está estudiando es el que está en el espejo, y el que está improvisando son los pies, ¿no? Es posible que el nivel en que están uno y otro predominen todavía más el más racional, ¿no? Sí, totalmente. Que está ahí, que está diciendo, bueno, yo quiero controlar, quiero impulsar, pero controlar. Entonces, cuando estás diciendo que estás en un grupo de improvisación libre, eso de la improvisación libre la improvisación es improvisación, se acabó eso de libre, ¿qué quiere decir? O sea, es un tipo de improvisación, es una derivación del jazz o... Alguien que me interesaría muchísimo conocer, por cierto, es un fantástico músico, se llama Ernesto Rosas, está en Tijuana. Bueno, Él es un improvisador al piano, dio cursos en la facultad, en algún momento dado lo invitó mi esposa a verle a dar algún seminario sobre improvisación, y él dice, bueno, yo lo que hago es jazz. Yo digo, no, eso no es jazz, lo que haces es lo que tú haces. Pues ha de ser, ¿verdad? Pero no reflexiona demasiado respecto a eso, como está, él piensa que es jazz porque le han dicho que es jazz, o piensa que en el jazz hay gente que hace eso, etcétera. Él es muy, muy, muy interesante como una figura. Te digo, están Ernesto Rosas e Isaac. Ernesto fue alumno mío hace muchísimo tiempo, de mi esposa. Más de mi esposa, aprendió mejor el piano que la parte creativa conmigo, ¿no? Pero Isaac sería otro caso, ¿no? En fin. Sí, el diálogo entre tu yo pensante, que de una buena calidad, y el yo espontáneo, pueden ser muy interesantes, creo yo. O sea, para hacer un buen retrato del momento por el que estás usando, ¿no? Es, puede proveerte, digamos, una cierta riqueza. ¿Cómo distinguir? ¿Cómo hacer una música que se parezca a la del espejo y tú, y otra música que se parezca a la de los pies y la superficie en la que están? Pues sí debe haber mucha indeterminación, ¿no? Salirse de la notación, tal vez. ¿Tú improvisas con notación? O sea, improvisación voy por nota, no como No me refiero a dices. eso, sino pensar desde un principio en no tener una guía, me refiero, ¿no? Eh, es que lo he hecho de muchas formas, ¿no? Y una es desde dibujar, también soy diseñador gráfico, entonces también hago cosas con parte como de los programas, y, y me clavo mucho con el tema de la Gestalt, con esta idea de la percepción, como de que uno aprende cuando estudia diseño también. Entonces, la idea del cómo vemos conjuntos, el cómo percibimos líneas continuas, el cómo percibimos todo ese tipo de elementos, ¿no? A nivel psicológico. Entonces, a mí me gusta mucho pensar así y he hecho muchas grabaciones con partituras gráficas, por ejemplo. Entonces, esa traducción es la parte más libre que he sentido. Esa es la parte menos racional que conozco, como la traducción. Sin embargo, o sea, en un instrumento de teclado. Creo que donde más podría alejarme de la parte racional es no hacerlo en un teclado, Claro. ¿no? Comenzando desde ahí. Un buen ensayo, te lo recomendaría para ir resolviendo problemas de la naturaleza que enfrentas, sería estudiar el concierto para piano de Cage. Es un concierto, no sé si lo conoces, la partitura es... Toqué la celesta con la armónica, mientras otro pianista fue el que fue el solista, pero me tocó celesta. Bueno, la parte de orquesta es cualquier cosa. Bueno, no es cualquier cosa. Yo lo estrené en México en el año 69 o 70. Ajá. Y hicimos una versión en el Conservatorio Nacional
y había 300 personas en la sala. Éramos el conjunto ProMúsica, ProMúsica Nueva, que dirigí y fundé con estudiantes de la facultad. Entre otros estudiantes estaba uno que fue el director de la facultad, Viesca. Sí, sí. Nunca se dedicó a eso más, ¿no? Pero Exactamente. era uno de ellos, ¿no? Y otros era bueno, mi esposa, en fin, mi cuñada, algunos alumnos de instrumento, de percusión, Eleazar Corral, en fin. Y fue muy, muy interesante. El que hizo el piano solo fue Federico Ibarra. Hicimos una presentación en la que cómo iba a ser aquello no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cada instrumentista puede tocar su partitura o no tocarla. Puede tocar partes de su partitura o no tocarlas. En fin. Pero lo que sí es que si toca el instrumentista es una sola acción y después viene el silencio. Siempre es un ictus, ¿no? El pianista apareció como a la hora y media, era Ibarra en un triciclo. Llegó, se estacionó, ya se puso en el banquito, vamos a tocar. Y desapareció. La obra duró 5 horas. ¿Por qué? Porque uno de los músicos, Félix Alanís, que tocaba la trompeta, después fue a la Sinfónica de Jalapa, dijo, bueno, Cage dice que hay notas breves, notas medianas y notas largas. Y yo escogí una larga. Yo le enseñé a tocar la respiración continua en la trompeta e hizo un sonido de 5 horas, ininterrumpido. Hijo. Etcétera, de todo eso. Metió la trompeta dentro. Ahí estaba todo el tiempo. Cuando terminó el concierto. Entonces quedaron 4 personas en la sala que se convirtieron en el comité de lucha pro John Cage. Pero volviendo al caso de la partitura para piano, es extraordinario, es una de las cosas más creativas que haya hecho Cage, porque gráficamente es muy, muy interesante. Si se puso a hacer trazos rectilíneos, curvos, toda la creatividad gráfica de Cage es muy superior a toda la música. Hizo cosas de veras de una innovación en música que no había existido. Este concierto es del año 50 y algo, 53 o algo así. Es un monumento a la creatividad en la escritura para el piano. Te recomiendo leerlo. Incluso a partir de la lectura te darás cuenta que no tienes más remedio que improvisar. O sea, realmente es un tema de estudio de la improvisación. Sí, claro. No sé si tengan la partitura en la facultad, me imagino que sí. Estaba editado por Peters. Concierto para piano y orquesta. Es distinto del concierto para piano preparado y orquesta. Este es nada más piano. En fin. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario a lo que ha expuesto Guillermo? Yo tengo una pregunta. Sí, muy bien, claro, tú mismo. ¿Cómo se esperaría para aprovechar lo más posible el método? Para la transcripción verbalizada de esto. O sea, ¿cuál hubiera sido como porque digo, lo que funciona, pero no del todo. ¿Cuál hubiera sido lo que se esperaba como en una transcripción de la verbalización? Menos... Transcripción no, es una palabra muy tradicional, transcripción. O la verbalización escrita. No, es una verbalización, ¿no? Ok. Es un registro verbal de lo que fantaseaste. ¿Cómo fue? Si pudieras decir, ¿cómo fue el sueño sin que le retocaras? ¿Te platico la experiencia o la...? Es decir, ¿cómo fuiste construyendo la parte racional con la parte totalmente irracional? Yo creo que pasó que lo hice en diferentes días, de diferentes formas. Una fue acostado, otro fue mientras me bañaba. Y yo creo que eso fue que surgió sentir el agua en los pies, ¿no? Algo se apareció de eso. Pero yo imaginaba un espejo, ¿no? O sea, realmente era un espejo plano donde yo sentía los pies. Y otro fue, pues aquí en la sala, ¿no? Sentado. O sea,
lo interesante fue que pude regresar a la fantasía, se repetían cosas. Al momento de escribirlo, inmediatamente quiero darle forma. Al momento de que me senté a escribir fue en un solo día. Esto ya fue que es jueves. Esto ya fue más hacia el martes. Fue. Cuando es que quieres darle forma, es que ya quieres someterla a una estructura. Sí, creo que eso es lo que yo he entendido de cómo hacer el ejercicio, como analizarlo, qué tanto va a haber agregado de esa libertad que habías fantaseado. Bueno, yo la misma pregunta que está haciendo, ¿cómo darle forma? Es ya una pregunta constructiva, pero que es legítima, pero te interesa mucho llegar al resultado. Quieres llegar al resultado muy pronto y de hecho en la propia fantasía te anticipas al resultado de dejar tu fantasía libre y dices, espera, no quiero que quede esta fantasía al desnudo, ¿no? Como cuando me estaba duchando. Aquí voy a poner con corbata, lentes y que me vean normal, ¿no? En el espejo. Tú estás protegiéndote y no quieres que nadie se entere de tus pies desnudos en la ducha. Es que todos a fin de cuentas estamos así. A fin de cuentas te puedes proteger todo lo que quieras, pero la protección te va a ayudar con métodos constructivos, perfectamente conocidos, racionales, en fin, te van a dar un muy buen resultado en términos de los métodos tradicionales, ¿no? Estoy enteramente de acuerdo. Pero la otra parte que es cómo aprender a extraer de la imaginación datos que me enseñen a imaginar más cosas, que es lo que charlaba yo con Miguel Latorre hace un par de horas, cómo, cómo ser tan, tan libre, como decir, bueno, no tiene mayor sentido, me voy a poner a fantasear, lo que sea, lo que sea. De hecho, cuando estaba diciendo que cuando estabas en la ducha, se te ocurrió poderlo hacer, es una fantasía, o estabas fantaseando en la ducha y dijiste, bueno, pues puede ser que esto funcione, a ver qué, lo pensaste más a lo mejor como contraste, o lo otro como contraste de uno. Pues como continuidad, como de qué más puedo observar en esa fantasía. Sí, pero ahí es una pregunta. Ya uno no le pregunta a la fantasía qué más me vas a dar. Uno se deja, se abandona. La, la relación con la imaginación es de abandono. Sí, ya veo cuál es el problema. Sí, sí. No es de proyecto. Y tú quieres ir al proyecto de inmediato porque estás educado a las tareas. ¿Estudiaste en algún colegio de paga? Sí. Desde que estudié música fue todo de gobierno, pero antes de eso sí. ¿En qué colegio? Estaba en un colegio del Estado de México. No son tan conocidos, pero sí son particulares. Pero eran así, la línea recta, ¿no? Aquí la línea El recta. primero, en la primaria fue increíble, libre con una manera de tratarnos como gente pensante. Y, y la secundaria y preparatoria fue al revés, ya fue así de, ustedes son unos idiotas y no pueden pensar por sí mismos. Qué espanto, qué espanto. Sí, eso es. Pero la primaria fue increíble, sí. O sea, Como la enseñanza a la México, ¿no? composición. Como la enseñanza a la Sí, como composición. la La ciencia. enseñanza a la composición es un pobre idiota. Eh, a menos No, que pues. a menos que escribas dentro de las formas, con las armonías, con los contrapuntos, con las, etcétera, ¿no? Con las instrumentaciones. Si no, pues, es un ignorante y estás nada más especulando y creyéndote que vas a llegar a cierta música. Tú tienes esa duda, porque si no tuvieras esa duda, habrías hecho una fantasía, pues estarías ahí con lo de los pies todavía, ven a saber qué habría pasado con tus pies. Pero incluso si comparamos con la fantasía de Miguel, Miguel comienza con la cabeza, o sea, cubierta de arena, y tú estás pisando perfectamente bien los pies, con los pies en el suelo, ¿no? Aunque sea en la tina o en un espejo, pero estás con los pies asentado.
¿Qué quiere decir? Que tu método quiere tener datos pronto, Seguros. seguros, certeros, útiles, convertibles. A ver, esta experiencia, ¿a dónde me va a llevar? Este Julio tiene ideas locas. Yo no estoy muy seguro que por ahí vayamos a ningún lado. ¿Qué te pareció a ti la narración que hizo Miguel y la discusión que tuvimos sobre su Sí, narración? sí es muy diferente, o sea, sí acepto que me parece muy diferente, y creo que es positivo que sea desordenada. Eh, Como en un desorden ordenado de alguna manera, porque como dices, empezó desde la cabeza, ¿no? Pero pienso que el llegar a través como de a la voz, ¿no? El que pueda él intentar hacer esto del aire comprimido y todo eso, eh, a mí me parece como que logra esa individualización también de la propia fantasía, ¿no? Pero respecto a la fantasía en sí, se me hace como, pues narrada como que aparece una cosa, luego la otra, así como que se dejó que apareciera. Y aunque yo creo que yo también, porque estoy viendo eso que está sucediendo tal vez de manera un poco lineal, al momento de escribirla yo la siento, o sea, me remito a ella y pues sí, seguramente la estoy transformando en algo más racional, ¿no? Al momento de pensar las palabras, de no repetir algunas, de sí repetir otras, de cuidar algunos puntos, algunas respiraciones para poder decirla también. No sé, yo estoy pensando como en todo esto, ¿no? El que, el que quiero que tenga sentido, pero creo que eso es lo que no tengo que hacer ahorita, ¿no? Es lo que me estoy dando cuenta, o sea, como al verbalizarla tenía que haber contado cómo aparecieron las cosas y no cómo yo quisiera que se ligaran también. Estoy metiendo mucho el consciente, pues, ¿no? Y siento que a diferencia de Miguel fue más el inconsciente y lo presentó como lo vivió. Yo no diría que no es valioso lo que tú hiciste. Me parece valioso, me parece interesante, valioso, sin duda. Y lo aprecio. No hago una crítica de ese resultado. Lo que digo es Sí, que ¿no? no se parece a lo que yo propuse, ¿no? Es Mm. abandónate a fantasear, a ver qué pasa. A lo mejor encuentras cosas interesantes, o a lo mejor dices, no, yo no tengo nada que decir. Mejor me lo invento, me lo pienso aquí, me lo calculo y se acabó, ¿no? Pero nuestra mente es así, nuestra mente, o sea, no sería el único, no es un caso aparte, no estaría estigmatizando a alguien que pensó ordenadamente cómo presentar o representar esa fantasía, ya bajo la forma, pues casi como de un poema, ¿no? No, donde critico es, no quisiste echarte al vacío, ¿no? Eso. Aunque llevan paracaídas, el paracaídas es la clase de Julio. Dice, bueno, pues, vas imaginando y es así, ¿no? Y en tal momento ya le jalas así, te pones a observar qué pasó. En fin, ¿no? Hay distintas etapas. Pero es muy importante el hacer esa prueba porque en realidad lo que uno aprende es a relacionarse más y mejor con su propia imaginación. Y estoy seguro que tienes una excelente imaginación, ya lo muestra tu texto. Pero estás mostrando tu imaginación en nivel 4, pero no te vas al nivel 0, ¿eh? Vas al cuarto piso. Y la parte espontánea, sí, está en la planta baja, pero bueno, son unos pies ahí abandonados, ¿no? Sin mucha más información. O sea, en realidad eh, se descubre muy rápidamente esta dicotomía porque toda la narración que refiere a los pies no, está ya abandonada. Esa sí está abandonada. No te abandonaste tú, abandonaste esa parte. A lo mejor hubiera sentido que en los pies ocurrían cosas. No digo que te pongas a pensar, a ver qué les traigo a los pies. No, dejarlo. Sí, sí. ¿Cómo explicar esto? Tu,
tu idea fue inmediatamente tratar de llevar esta experiencia por un camino que ya conoces, que puedes dominar y que incluso aunque no lo conocieras, puedes decir, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que puedo mostrar, ¿no? Tengo esta capacidad, o sea, no es trivial, lo que escribiste está muy bien, pero el interés, digamos, de que tengas este conjunto de aproximaciones a la imaginación, desde la más espontánea a la más inquisitiva, ¿no? O sea, inquisitivo hacia tu propia imaginación. A ver, dime, explícame ahora cómo funciona todo esto. Evidentemente que organizaste todo imaginando cómo estás tú frente al espejo, cómo el espejo se borra, cómo el espejo ahora aparece con otra cosa. Hay todo un diálogo con el espejo y ahí está imaginado, no lo dudo. Pero en una etapa eh, en donde la elaboración no da casi pie a que puedas imaginar más, diría yo. Es decir, ¿qué te podría decir de, bueno, y qué pasó con el espejo? Estás frente al espejo y ese espejo, qué más te proporciona? Pues no sé, lo estoy viendo, el espejo me está respondiendo, ya, y si vuelvo otra vez al espejo, va a estar con ese diálogo y se te van a ocurrir más cosas. Y ese espejo, detrás de él hay otro espejo, y de pronto el espejo al frente se hace pequeño, el otro se agranda, y de pronto estoy rodeado estoy dentro de una esfera eh, reflejante, o sea, hecha como un espejo esférico. Podemos seguir por ahí, pero si te dejas ir ahí, a lo mejor vas a encontrar unos juegos fabulosos. Me queda mucho más claro, sí. ¿Sí? Es decir, es decir, ir de la manita, ¿no? Todavía, ¿no? Del maestro de secundario, de preparatoria, decir, ¿qué? Sí, maldito. ¿Cómo le hago? Pues usted hágale así, aprenda, ¿no? Sí, sí. En realidad es confundir la experiencia con el resultado. El resultado se ve mucho más tarde, ¿no? La experiencia es pura pedagogía, es pura pedagogía. No estoy diciendo que sea necesariamente una estética, es una pedagogía para aprender a vincularse con la imaginación y enriquecerse con ella. O sea, la imaginación es algo que nos puede liberar de los patrones, ¿no? No es un discurso político esto, de izquierda, del capitalismo, ¿no? De los patrones, de los sistemas, de los esquemas, ¿no? Sí, sí, me queda mucho más claro. O sea, el tema que es el abandono. Y, y dejar que se conecten cosas grandes, pequeñas, lo que fuera, las imágenes de manera natural, ¿no? Dejarla libre, puede ser un Ajá. flujo, esa imaginación, y jala para un lado y de pronto jala para otro y tal, es decir, eres tú mismo, no hay nadie más que imagine como tú. Entonces, nada demasiado distinto te va a dar. Lo que sí te va a dar, te va a colocar en una situación distinta. Pues yo la sesión anterior insistí mucho. ¿Ustedes creen que la imaginación nos puede conducir a algo? Yo insistí, creo que 50 veces hice la pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que sí o creen que no? Porque si creen que sí, bueno, entonces vamos a pasar a imaginar. Me gustaría escuchar a Miguel Latorre, ¿qué dice de esta parte de la sesión, del diálogo con Guillermo? Es muy interesante el problema que planteamos. Okay, sí, ya estoy prendiendo la cámara. Ahí Ok. estás. Bueno, pues inicialmente quizás yo también hacía lo que dice Guillermo, de quizás racionalizar las cosas en un principio por el hecho de, pues, de que así también trabajaba antes, ¿no? Sin embargo, ya cuando me di cuenta que quizás racionalizarlo a lo que ya conocían no era la clave por el hecho de que ya estaba obteniendo las respuestas antes de tiempo. Y quizás por eso fue que ya cuando yo tenía esas fantasías, pues ya
como que me dejaba llevar, ¿no? Que ya decía como, bueno, lo que se me presente adelante y pues es lo que anoto, ¿no? Ya el momento de pensar si funciona para, para el método creativo, en mi opinión, a mí me sirve demasiado, por el hecho de que antes cuando componía, primero todo lo concebía en la cabeza como una pequeña imagen y después pasaba pues a ver cómo podía materializar eso, ¿no? Y también por el hecho de enfrentarme a algo que no conozco y ver qué sale, ¿no? Entonces, por eso, digamos, a mí en estos momentos me funciona mucho más para que lo que está en mi cabeza, lo que se gesta como una imagen, lo pueda plasmar. Y ahí es donde todas esas cuestiones de concentrarse en la imagen, de analizar lo que está pasando, es donde veo que hay una posible respuesta, ¿no? No sé si de pronto, si me hice entender Sí, sí, pero ¿qué piensas de lo que estoy hablando con Guillermo? Es decir, ¿a ti te pareció que su fantasía era una fantasía cercana a la tuya o que era pues, una fantasía ya muy elaborada? Bueno, no, ya lo acabo de decir, pero ¿qué, qué observaciones podría hacer? pues yo siento más que todo es en la forma como la verbalizó Guillermo, quizás, porque pensaría yo que todos, pues ya sé, todos tenemos una modalidad diferente de imaginar y de percibir ello, ¿no? Pero quizás ya al momento de escribirlo, quizás ahí al tratar de pronto racionalizarlo, siento yo que de pronto se perdió información muy valiosa, ¿no? Que a mi parecer es una información más, ¿cómo decirlo? Yo lo siento más orgánico, como más natural, como más de decir, sentí esto y esto y lo sentí de esta manera, ¿no? No de pronto tratar de que el lector lo entienda, sino de cómo yo describirlo, ¿no? Con mis propios términos. Entonces, pues yo siento que la fantasía de Guillermo dice varias cosas, pero a la vez yo creo que se perdió mucha información sensitiva, mucha percepción, siento yo. Es un buen punto. O sea, hay menos percepción concretamente, menos intervención de la percepción. Hay una parte más constructiva, ¿no? Exacto, sí, y pues no digo que esté mal, o sea, de hecho me pareció muy interesante de ver cómo cambiaban los espejos, de que eran los espejos, de que era algo más ondulante, pero creo yo que al momento de verbalizarlo yo ya con palabras mucho más, ¿cómo decirlo? Como mucho más poéticas, quizás ahí se perdió como esa parte orgánica de sentirlo realmente, de, bueno, ¿qué era lo que estaba sintiendo yo, ¿no? Ok. Guillermo, ¿alguna cosa que decir, algún comentario que hacer? Sí, yo creo que a lo mejor lo que te refieres también, o lo que entiendo es, ah, esos datos que se pierden es por no quedarme a ver qué pasaba con esos pies, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué sucede? Y no tanto preguntarme qué, sino dejar que fluyeran en esa imagen, ¿no? Creo que son esos datos a los que, o a lo que entiendo que Miguel se refiere también, como el dejarse llevar, el dejarse ir, el perderse en la fantasía, permite dejar que una cosa pues de manera espontánea se conecte con otra, ¿no? Que tú no lo controles, sino, o sea, sí lo controlas, pero no eres el que, de alguna manera la fantasía, por lo que entiendo, es que si eres tú, es tu imaginación, pero no somos quien, o sea, no somos como, ¿cómo decirlo? No está bien que uno le ponga restricciones, pues, porque entonces es una camisa de fuerza la que le estás poniendo a la fantasía. Como de, solo quiero imaginar esto, sigue esto, ahora vamos a ahora necesito contar la historia de este lugar acá y es más interesante si me voy para acá.
pienso que eso es lo que me hace falta, como conseguir esos datos gracias a que me puedo perder en un solo lugar y dejarme llevar en ese solo lugar. A lo mejor no esperar más, ¿no? Sino aceptar que es por ahí, ¿no? Y yo lo que he estado sintiendo con esta fantasía es que, o con las cosas que he imaginado, es que quiero tener el control. Es como si estuvieras improvisando. Digo, la versión que tú ofreciste es estar improvisando y saber de qué se trata. O sea, yo sé que si hago esto va a salir. Eso seguro que va a salir, porque es mi fórmula. Sé que el resultado va a ser bueno, voy a tener un buen nivel y el juicio sobre ese resultado va a ser aprobado, valioso, bien, positivo. En lo otro es estar en una improvisación, incluso individual o colectiva, improvisando y decir, bueno, no sé qué voy a hacer, pero si hiciera lo que se me venga a la mente, ¿qué haría? Y si concretamente estás delante del teclado, a lo mejor dices, bueno, no quiero comenzar con el teclado y comienzas a golpear la tapa del piano o te concentras en ver qué pasa con una de las teclas, porque te parece que en sí puede ser atractivo, por lo menos te quieres entretener con ello. Y no te pones a especular, a decir, bueno, esta tecla me va a dar tal acorde y este acorde lo conozco y si voy de este acorde me va a dar este otro acorde y va a tener esta sonoridad y este resultado y ya sé más o menos para dónde voy. No, ahí no saber nada. Aquí, vamos, nadie te está oyendo, nadie te está viendo, o sea, no estás delante de un público, ¿no? O sea, no estás rindiendo cuentas. A lo mejor también es parte de este proceso en donde yo les pido presentar sus trabajos, sus fantasías frente a los demás. Bueno, no voy a decir las tonterías que se me ocurrieron, ¿no? Me van a decir los colegas, oye, no te pases de fantasioso, que ahí no hay ninguna estructura creo que entendiste mal el ejercicio o algo así, ¿no? Al revés, el ejercicio es abandonarse para aprender a explorar más la imaginación. Es un ejercicio muy simple y es muy útil. Lo irás viendo si decides continuar con esta formulación, ¿no? Pero creo que incluso tú mismo, como improvisador, si has estado improvisando con otros, puedes evaluar la calidad de otras improvisaciones y dices, este ya está jugando con lo que ya conocía. Entonces, si alguien se mete con algo que no conocías tú de esa persona, ni los otros tampoco, y comienza a tener cierta lógica, cierta congruencia, una evolución que dices, oye, esto no está mal, ¿qué está haciendo este cuate? Entonces dirías, está inventando cosas, está hallando algo y se fue por ahí, halló una beta. Eso lo experimentamos y estamos improvisando en grupo. Mira, ¿qué hizo? ¿Dónde se metió? No, parecía que estaba metido en una sola altura y de pronto mostró que dentro de esa altura obtenía resultados que no habíamos supuesto, ¿no? Que eran de una enorme riqueza o de diversidad o transformación, articulación, etcétera, ¿no? Es de ese orden y creo que todos conocemos esa comparación, ¿no? Va por ahí. Sí, me queda muy claro, me queda muy claro. Voy a seguir probando, pues, y tengo que comparar lo que escriba en estos días con esta que voy a dejar ahí, ¿no? Exacto. Sí, daño no te va a hacer, Guillermo. Ya verás. Sí, quizás pues, Pruebo más con las ensoñaciones acostado o sigo probando, o sea, me enfoco más en esas, por ejemplo. Sí, una experiencia acostado, no calcules nada, ponte una grabadora a un lado, si quieres tener un registro, porque no estés intentando pensar en acordarte, no, ponte una grabadora, si tienes, Eso va a ayudar mucho. ¿no? Y te puedes hablar
pones a hablar, aíslate lo mejor que puedas, no tengas estímulos auditivos, ni visuales, ni nada, ahí solo. Yo así, uy, pues ya pasaron 10 minutos y no aparece nada. Está bien, no hay problema. No hay problema. Y por ejemplo, el texto puede ser de esas grabaciones. Sí, literalmente lo que dijiste. Súper. Lo que dijiste. O sea, te va a servir. Yo estoy convencido de que además en tu caso particularmente, la aplicación de esto a la improvisación e incluso a la interpretación te va a ser enriquecedor, ¿no? Sí, claro. Bueno, muy bien, Guillermo. Muchas gracias. No No, sé de si de nada. pronto quizás sirva, pues nomás como lo que yo hago y es cuando hago los ejercicios apenas termino, trato de escribir todo lo que pueda, ¿no? O sea, quizás de pronto escribirlo a la hora o al otro día hay mucha info que se pierde, ¿no? Pero pues ya con una grabadora pues ya todo queda registrado, ¿no? Pero pues de pronto si lo quiere hacer ya escribiendo nomás, pues yo creería que apenitas Luego, termine. luego. Sí, como Exactamente. escribir un sueño que acabas de tener, ¿no? Y a ver, Ujú. bueno, ¿no? Sí, eso, pues así fue como yo hice. Y pues como No que tengo mi ahí, libretita ahí junto a la cama. exacto, sí. Súper. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? Sí, yo, Julio. Carlos, muy bien. Mi cámara se está encendiendo. Ahí está. Sí. ¿Qué quería decir? Ah, sí. Bueno, lo que se me viene a la mente es de alguna forma tener un método, o no método, pero unos ciertos principios para poder relatar la experiencia, porque bueno, las dos experiencias que tuvimos hoy, yo sentí, bueno, más en la primera, en la de Miguel, sí sentí que yo me estaba adentrando en la experiencia, empecé a sentir, pero me hubiera gustado más presenciar esa experiencia, estar dentro de la experiencia. Y quizá, lo digo para mí, pero puede ser quizás para otros, una forma de relatar la experiencia sea, no sé, decirlo en primera persona, hacer descripciones sobre las sensaciones o las cosas que se ven, más descriptiva, ¿no? Más que hacer juicios, ¿no? De cualquier tipo. Quizás eso ayude pues también a que el otro escuche y pueda acceder a mi propia experiencia, que creo que eso es importante. Otra cosa que estaba pensando es, bueno, estas ideas, este miedo bueno, entre miedo y preocupación de no tener resultados. Un poco estaba pensando como si todos estuviéramos en una fábrica y habría que producir, señor, no se ponga a imaginar, póngase a producir, queremos resultados. ¿No? Pues viene desde la escuela, no viene bueno, del sistema en el que vivimos, que es una producción constante, ¿no? Nosotros ya somos la materia con la que se produce, ¿no? Y eso pues, es muy difícil de salirse, porque me imagino que Guillermo pues se siente de alguna forma, me imagino, ¿no? No sé, pero puedo imaginar, que se siente comprometido con tener un resultado, porque seguramente tiene ciertos compromisos en la escuela, la escuela le exige ciertas cosas. Y este tipo, bueno, estas aproximaciones, y estas aproximaciones, en mi caso particular, hay un cierto riesgo, que no es así un riesgo mortal, o sea, lo peor que puede pasar es que no sucede nada y no tiene quizás no tiene un efecto tan mortal, ¿no? Es un riesgo que se puede tomar, pero sí hay un riesgo, que se siente una especie de aversión a eso, ¿no? Un poco me recordó a un cineasta, que es Ida Herzog, que él decía que él hacía arte para perder dinero, ¿no? Él tenía oficios, trabajaba de varias cosas, ¿no? En fábricas y en fundidoras, y él empezaba a fondearse así sus primeros trabajos, ¿no? También, bueno, completo autodidacta, no tuvo una educación, perdón, formal en alguna pues, universidad fílmica. Y bueno, creo que esa es la idea un poco, ¿no? De hacer esto para perder dinero. En este caso no estamos perdiendo dinero, pero tampoco se tiene una garantía de nada, ¿no?
Podríamos perder quizás tiempo, pero del todo, sí, bueno, aún así no sería una pérdida de tiempo porque estaríamos pues, ganando mucha experiencia, mucha experiencia y se empieza a abrir un panorama distinto. Se comenzaría a abrir un panorama distinto. ¿Qué más iba a decir? Bueno, esas eran las dos ideas que tenía en la mente. Desarrollar un método para decir las cosas claramente y que el otro pueda entrar en la experiencia. Y pues, como mencionaste, abrirse a la experiencia, dejarse ir, a ver qué sucede. Puede ser que pase algo, puede ser que no pase nada, pero esa apertura, ese quitarse el deber o quitarse, digamos, el yugo de una presencia que te dicta qué hacer, puede ser complicado porque ya lo tenemos muy instaurado en los mecanismos mentales, ¿no? Tenemos años y años de escuela donde nos dicen qué hacer. Y encontrarse con eso, por lo menos en mi experiencia, sí es algo que estaba buscando, pero digamos, no es placentero, no es aventarse poquito a poquito. Un poco como cuando le quitas las llantas a la bicicleta, sientes que te vas a matar y que te vas a caer. Te caes, sí, pero no pasa nada, ¿no? Pensaste lo peor, ¿no? Pero en realidad solo te heriste un poquito, descansas y después lo vuelves a intentar, ¿no? Creo que se debe llegar con esta actitud, ¿no? Estar disponible a los golpes o a las heridas que sirven, ¿no? Son experiencias que nutren, aunque no son placenteras. Pero nada, parece ser que nada, o sea, lo que o sea, parecía ser que las buenas experiencias que nos dejan algo son todo menos placenteras o no son tan placenteras en muchos casos. ¿Quién sabe? No lo sé. La generalización. Bueno, yo diría que algo de lo que ha dicho Carlos es importante en esto, y es que tenemos siempre la idea de que la educación nos debe de conducir a resultados escritos, tangibles, obra, etc. Yo fui profesor en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Italia, y los alumnos siempre decían, bueno, el resultado, quiero el resultado. Nunca me he enfocado al resultado. El resultado es algo que se ve muy lentamente, se observa a lo largo de un proceso mucho más lento, más libre. Probablemente se tiene la idea de que hay que producir una obra. No, hay que producir una manera de entender la creación. Eso es lo más importante aquí. Muy probablemente tengan la idea de que están perdiendo el tiempo. Yo diría que sí, que están perdiendo el tiempo dedicado a hacer tareas. Una de las funciones principales de este seminario es generar dudas, hacer pensar, establecer métodos, ahí están esos métodos, que puedan ayudar a los demás a actuar de una manera más libre, sin pensar que tienen que rendir un resultado particular, sin pensar que tienen que rendir un producto específico. No, por el momento, al menos en este seminario, en esta parte del seminario, no se trata de eso, se trata de entender el problema. Si uno entiende el problema de cómo vincular una fantasía creativa, libre, al proceso de creación en general, y cómo esta imaginación nos va a ayudar, no ahora, sino toda la vida, y nos irá ayudando bajo distintas perspectivas, ese sería para mí el objetivo principal. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, en primer lugar, preguntarles si están de acuerdo en hacer esto o no. El que no esté de acuerdo, el que le parezca que está perdiendo tiempo, siempre estará en la libertad de escoger a otro maestro. Incluso
de estudiar en paralelo con maestros tradicionales, porque así lo necesite, así lo requiere y así esté convencido. No tengo empacho en ello. Para mí el problema es otro. El problema no está en cómo adquirir el conocimiento de la tradición, porque a partir de este es como yo voy a resolver mi carrera como músico y mi carrera como estudiante. No, el problema es entender cómo voy a entenderme a mí. Y esto que se hace con la fantasía es una introspección, y es una introspección útil, que pide además de mayor introspección, que pide además percibir, que pide calcular, que pide imaginar calculando, que pide escuchar, que pide suponer, que pide muchas más facultades que las que normalmente se pedirían. Entonces, de lo que se trata es decir, jóvenes actúen como si fueran niños, actúen con esa libertad de un niño para poder tener un punto de partida fundamental, liberador para su creatividad. La otra parte, ya la parte de constructividad, etcétera, todo eso lo hemos visto, lo podemos ver en otros de estos mismos seminarios, en otros semestres. En este es muy importante abordar la imaginación. No lo había abordado en este año y medio que llevamos de pandemia, y es muy difícil abordarla así a distancia, pero sin embargo veo que se puede y que hay resultados. Tendrán la idea algunos de que, bueno, solamente estamos hablando de lo que alguien fantaseó, pero no es música todavía, y vamos a ver cómo eso se va a convertir en música, y yo no entiendo cómo es posible que esto sea música. Esa puede ser una de las preguntas legítimas que se hagan todos ustedes. Yo digo que tengan confianza en ustedes, primero, y después en mí, como alguien que conoce el paño y que les puede orientar en este proceso. Es un proceso fundamental de introspección. Bueno, tiene levantada la mano Diego. Sí, bueno, antes que nada, agradecerles a Guillermo y a Miguel por compartir sus fantasías. Y justo es más bien, mi comentario es más bien una pregunta, porque veo que insistes mucho, Julio, en esta imaginación em, esta imaginación donde te abandonas por completo y tienes que entrar en cierto estado. Y me surge la pregunta de por qué la insistencia en ello, sobre todo cuando hay otros tipos de imaginación, desde mi perspectiva, que pueden ser un poco más conscientes y que pueden ser igual de reveladoras. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, al leer un libro, uno no está eh, del todo inmerso en sí mismo, pero uno puede estar imaginando e incluso agregando cosas, ¿no? Un libro, o por ejemplo, en varias de las ocasiones que varios compañeros comparten sus fantasías, uno puede seguirlas y también entra en en este imaginario, pero no es, o sea, esto lo digo porque yo sé que no es la misma sensación de cuando uno está abandonado por completo. Sin embargo, uno sí puede percibir de una manera quizás, por esto digo, como una imaginación más consciente, uno sí puede percibir las cosas, puede imaginar datos que incluso el libro o nuestros compañeros cuando comparten, eh, puede uno agregar esas cosas. Entonces, mi pregunta va por ahí, o sea, por qué la insistencia de centrarnos en esa imaginación que es abandonada? O sea, es por alguna cuestión pedagógica no sé, porque esto también eso sí lo puedo diferenciar, ¿no? Como estado de embelezamiento, cuando uno está completamente abandonado y que se queda así de, ¿qué está pasando? O por qué es esta insistencia.
A partir de este tipo, de este modelo de experiencia, lo que sé es que uno aprende acerca de la imaginación, y de la imaginación no en términos abstractos, sino de la propia. ¿Cómo aprender más de la propia imaginación? Bueno, yo puedo hacerlo de una forma consciente, y decir, sí, imagino de manera consciente, imagino cuando estoy leyendo un libro, imagino cuando compongo una bicicleta, imagino, etcétera, ¿no? Cuando consigo un jardín, en fin. Pero en este caso no hay una meta. Si la única meta es aprender a disponerse y a experimentar la imaginación. Es algo que no se hace, es decir, estamos en las escuelas de arte y revisamos qué es lo que hacen los alumnos y los profesores y los planes de estudio. Nunca se habla de la imaginación, sin embargo, la imaginación es digamos, el motor que genera todo. De eso no se habla. Así como tampoco se habla de la percepción, que es otro de los motores fundamentales en arte. Arte es percepción. Por encima de imaginación es percepción, que es lo que yo percibo. Pero en el proceso de imaginar, cada quien recibe señales de aquello que está imaginando y también puede darse cuenta de qué es aquello que no está haciendo. A mí me permite ver, por ejemplo, los casos de alguien que imagina de memoria o alguien que imagina pensando en soluciones o alguien que se abandona a imaginar. Esta imaginación totalmente libre de abandono hasta al máximo de lo posible es aquella en donde nos vamos a informar mucho más acerca de nosotros mismos. Nos vamos a informar de algo que puede parecer trivial. No sé, vi unos corderitos y los corderitos tenían alas y comenzaron a convertirse en lo que sea, en aviones ultrasónicos o cohetes que iban a la luna, no importa lo que fuera. Pero me está diciendo mucho de quién soy y de cómo me relaciono con la imaginación. Una de las formas que tenemos más de relacionarnos con la imaginación es el miedo que nos produce. Una de ellas. El miedo que nos produce el estar a solas, el ver cosas, ver fantasmas, ver situaciones críticas, o el miedo desde el punto de vista crítico, es decir, esto no vale nada, de hacerse juicios y pensar que esta experiencia o que de esta experiencia pueda derivar alguna obra, alguna construcción. Algo tan simple como la imaginación. Esto mismo que vimos me parece muy ilustrativo con el caso de Miguel. Pasó muy rápidamente de un estado de la historia a otro estado. Se brincó la transición. Yo le digo, regresa, vamos a ver qué es lo que había. Simplemente el tener que revisar qué es lo que había, si no lo vio, va a exigir imaginarlo, va a exigir producirlo, va a exigir volver a tener ante sí aquella imaginación que a lo mejor pueda parecer distinta o no, y tratar de entender cómo se pasa de un punto a otro, cosa que no había observado, o que se había olvidado, o si se le olvidó o no, en todo caso, no había contemplado de una manera tan detallada, dándole tanta importancia a eso. Al pasar de esa imaginación abandonada a una imaginación que está calculando, que tiene que ver cómo voy a pasar, intervienen factores creativos fundamentales. ¿Cómo voy a hacer para que esto resulte? La imaginación ahí tiene un reto
porque tiene que ser creíble para sí mismo, ¿no? Para los otros no es ningún problema, tiene que ser creíble para mí mismo. Ese es un ejemplo. ¿Qué ocurre? Que cada quien se encuentra totalmente a solas, como a fin de cuentas nos encontramos todos. Yo puedo aprender las técnicas de Sutano y Perengano, pero son de él. Yo todavía no sé cuáles van a ser mis técnicas. Si me pongo a imaginar, si me pongo con los marcadores a cero y me coloco en la situación de querer inventar la música que yo quiero, lo mejor es partir de un cero, de un verdadero cero, una imaginación en blanco, para no tener nada más que lo que mi propia fantasía me pueda procurar. Y a través de ello y con ella, poder experimentar un proceso que no es frecuente. Es decir, nadie se pone a fantasear como meditar, digamos, ¿no? Todos ponemos a meditar y ver algo, perdernos viendo un muro, o ver un paisaje, o ver el cielo, o ver una nube, o ver lo que sea. Contemplar. Contemplar la propia imaginación es una experiencia ilustrativa y educativa. Porque de ella misma, el hecho mismo de vivirla, de narrarla, de escribirla, de verificar si todos los aspectos que hemos dicho funcionan o no, nos va a educar. Nos va a educar en el sentido de que con la imaginación voy a aprender a resolver los problemas que me enfrente. Si no acudo a esa metodología, ¿a dónde voy a acudir? Yo sé que en tal tratado de orquestación hay tal articulación. Por ejemplo, lo que pensaba Miguel, ¿cómo hacer para obtener ese ruido blanco? Yo digo, ruido blanco es de un catálogo. Ahí hay otro libro que nos habla del ruido blanco y cómo producirlo, cómo obtenerlo. Pero si yo interrogo, y este es parte del proceso, este diálogo, si acaso eso en lo que esa solución que se planteaba inicialmente, si esa solución es la buena o es una solución previamente diseñada por alguien más, o que es solución del libro. Cuando coloco a Miguel para que se ponga a producir eso que escuchó y que ya no le llame ruido blanco, sino que lo escuche, que lo experimente, en ese momento dice, pues es que hay como dos muros que están comprimiendo y no puede salir el aire, etc. Y comienza a tener una representación interior del cómo ocurre. Con lo cual nos encontramos frente a una experiencia en la que no tiene más remedio que pensar por su cuenta y que especular cómo puedo hacer ese sonido. Entonces se pone a hacerlo, lo observo, digo, no, ese sonido no suena. ¿Te suena a ti que suena que es un sonido comprimido, aplastado? Inténtalo. Y la idea, después, de que eso que hemos imaginado lo podamos convertir, porque son historias o son eventos, son fenómenos, lo que sea, lo podamos convertir a algo que suene, nos obliga a que nuestro aparato fonatorio y auditivo se coordinen mejor que nunca para ofrecer las soluciones. Soluciones no escritas previamente por nadie, no. Soluciones imaginadas al momento. Voy a ver cómo le hago. Como a qué suena esto, como a qué otra cosa suena. Voy a tratar de sonarlo, voy a tratar de producirlo. Y todavía tiene al maestro, que para eso sirvo yo en esto. Va a decirle, no, todavía no. Eso no tiene todavía la compresión. Le falta. Le falta. ¿Qué es lo que le falta? Que eso no suena a aire.
no suena a ese aire comprimido, necesita tener más factores, más vectores. Entonces, aparte de tener, ¿qué otra cosa puede tener? Porque eso que hace yo no suena a tal presión. ¿Cómo puedo hacer para obtener esa imagen sonora de una imagen visual? El proceso pide una elaboración mayor que no se tendría, de la cual no habría una experiencia previa que nos pudiera responder. Yo no conozco cómo hacer ese ruido blanco de Miguel, pero no sé que no es ruido blanco, sé que es otra cosa. Y si Miguel lo describe, y yo estoy ahí y lo analizo con él, y no acepto los resultados que me está dando, entonces voy a mostrar que hay una cierta exigencia en la forma de conversión de la imaginación a la realidad. Y es el pasar directamente de la imaginación a la realidad, que ese es uno de los objetivos fundamentales de esta clase. ¿Por qué pasar directamente de la imaginación a la realidad? Porque nunca se pasa, porque se pasa siempre por un código, porque en música se pasa a través del código, o se pasa a través de la fórmula, se pasa a través del lenguaje que existe aquí o allá, pero no, nunca se le pide al músico construir su propia solución. Así esta sea hecha con P, F, S y H. Pero esa tiene más enseñanza que una lección de armonía tradicional, porque voy a saber cómo puedo lograrlo yo por mi cuenta. Después ya podré aprender armonía tradicional si quiero, pero lo que aquí estoy viendo es mi capacidad, mi autonomía para poder entender soluciones por mi propia cuenta. Claro, en cierto modo, el maestro acorrala, dice, no, esto no, como le dije a Guillermo, esto que has imaginado no es necesariamente totalmente libre, ¿no? Es algo que está condicionado por el deseo de una inmediata solución, de tener una respuesta pronta. Sí, pero por ejemplo, en el caso también de Miguel, esta separación que había entre estar abajo de la arena y este trance que estaba desconectado, que estaba separado y que no sabía cómo había ocurrido, a la hora de tú preguntarle, él ya sabía que ya estaba involucrando un proceso de lo que y trato de nombrarlo yo como imaginación consciente, porque ya sabe que hay un punto A y hay un punto B, no sabe lo que había aquí adentro. Sin embargo, su imaginación consciente empezó a rellenar ese espacio, no era necesariamente de nuevo este estado de abandono. Y me parece que de todas maneras fue igual de rico y aportó mucha información lo suficientemente valiosa como para empezar a elaborar también soluciones igualmente un poco más por fuera del código, por así decirlo, o propias. Entonces, es justo ese mi tema, ¿no? Que no... o sea, mi pregunta es si lo que buscas en incentivarnos a esta imaginación completamente libre y abandonada es por lo que puede provocar en nosotros para llevar a esta enseñanza, o consideras que es más poderosa esta imaginación libre, esta imaginación en blanco, que esta imaginación consciente, a pesar de que pueda tener el mismo poder de romper estas nociones preestablecidas, por así decirlo. No. Una cosa es la imaginación que no tiene soluciones, y otra es la imaginación que encuentra soluciones, que las tiene ya preparadas, las adopta y sigue hacia adelante. Eso depende del pragmatismo de cada quien. Pero para mí, el mayor desarrollo posible es cuando no hay soluciones, cuando cada quien tiene que encontrarlas, cuando cada quien tiene que explicar cómo fue que se encontró ahí así. Esta autorrepresentación de la condición imaginaria y la exploración
de todas las situaciones por las que pasa nuestra imaginación a lo largo de esa fantasía en blanco, son para mí material de apoyo, digamos, para lograr que la otra persona sea más autónoma, que no se enganche inmediatamente al cable del trolebús, ¿no? Que no adopte la solución que da el libro, que no adopte la solución que da la academia, que adopte la solución que a esa persona se le ocurriría. Eso es lo que para mí es valioso. ¿Por qué? Bueno, es un método muy radical, claro que sí, pero es radicalmente eficaz en el sentido de ver la imaginación, cosa que no se ve nunca, y me parece muy raro que eso no se vea nunca en los estudios de arte, e intentar desarrollarla. ¿Hay algún método? ¿Hay algún método en alguna escuela de arte que conozca cómo abordar la imaginación, que se sirva de la imaginación para progresar, para abrirse a un nuevo campo de conocimiento? No, este es el único método que conozco. Que yo conozca, sí. Y he estado en muchos lugares. En conservatorios, desde luego, no lo hay. En escuelas de arte tampoco. Es mucho más libre enseñar la pintura o la escultura. Ahí ni siquiera se discute. Pero en este caso, sí. Bueno, Mauricio Mesa tiene levantada la mano. Gracias. Ya pues voy a tratar de ser lo más sintetizado posible. 9-9, Mauricio. Sí, creo que Imagínate un tiempo breve. La primera pregunta que hizo Diego tenía que ver con el abandono, ¿no? Y creo que tú le has contestado. Yo, bueno, la respuesta que has dado con respecto a eso me parece que va completamente en el sentido de cómo yo lo estoy entendiendo, ¿no? No hay que perder de vista que aquí estamos en un ejercicio, en un aprender, sobre todo de tu experiencia, ¿no? Con el método. Sin embargo, estamos en la vía pública, ¿no? Y el ejercicio del abandono en esta práctica del fantasear, pues yo creo que Diego va a tener una respuesta todavía más él mismo se va a responder, como tú lo has estado diciendo, ¿no? Practicando un abandono, pero íntimo, ¿no? No es necesario que nos cuentes todo lo que te imaginas, ¿no? Si el método ya lo comprendiste, ya Julio ya te dio una respuesta que me parece que es muy completa y me alegra que yo mismo tenía ganas de comentar de esa forma, estamos de acuerdo. Pero yo creo que vamos a tener, yo mismo me pongo también en la prueba, vamos a tener más una respuesta más personal al practicar ese abandono de manera íntima y no es necesario que estemos todo el tiempo, ahorita sí, porque a lo mejor estamos en ejercicio, pero no es necesario que, bueno, el mago no debe revelar, para terminar, el mago no debe revelar su secreto, ¿no? Entonces, la magia se hace, pero no se dice cómo se hace. Entonces, ese abandono si tiene que ser radical, entonces, primero es íntimo, primero se protege y se revela mediante la creación, mediante la obra que sale de ahí. Se revela de manera sublimada, como lo decías también de una forma en un escrito que acabas de publicar en Academia, que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Pero sobre la sublimación. No sabemos qué vamos a encontrar en ese abandono, pero nos vamos a encontrar a nosotros mismos. ¿Y qué vamos a ver? Eso es lo que da miedo, ¿no? Pero hay que ser valiente. hay que lanzarse con valentía, pues. Ya. No sé si con valentía o con modestia, diría yo más bien. Sí, con humildad, tienes razón, sí. Sí. Cuando uno se da cuenta de que imagina, dice, bueno, esto es muy pobre, pero es lo que tengo. No hay, y esto que tengo, puedo enriquecerlo solamente conmigo mismo. No necesito, perdón, aquí tengo mi pantalla, está expresando muchas cosas aquí, galería, ya está. No necesito
no necesito esforzarme en crear cosas muy complicadas, sino esforzarme en observar qué es lo que creo y a partir de eso ir construyendo. A partir de algo tan simple, tan sencillo, tan aparentemente banal como imaginar en blanco. Sí, Imaginar en blanco pero es casi, es nada. Es decir, la nada es posible. Y decir que uno puede producir o estar cerca de la nada, pues exige cierta modestia para aceptarlo, pero sobre todo cierta, tú lo acabas de decir, cierta valentía para decir, bueno, me arriesgo, a ver qué hago. Si digo, si lo no es consigo, tanto a ver qué hago, es más bien a ver qué voy a encontrar, sí, porque la parte de observación, como yo lo estoy entendiendo, viene después. Una vez, primero como yo lo entiendo, es primero uno hace la fantasía. No es, ujú, bueno, uno se entrega a la experiencia de la fantasía. ujú, Y, y bueno, no tiene mucho chiste si tú vas a estar todo el tiempo controlando el viaje, vamos a decirlo así. Ahí es donde yo entendí que Diego estaba preguntando, pues, qué es esto de abandonarse, ¿no? No Eh, estaba preguntando qué era eso de abandonarse, más bien el porqué de la insistencia, pero creo que ya me quedó claro, es más bien el fin es pedagógico totalmente, es que el otro se embelece, por así decirlo, con aquello que está imaginando y por tanto como que bueno, siento que la percepción como que se activa al máximo, por así decirlo. Es más bien, el fin es completamente pedagógico, la existencia de ese abandono. sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, la utilidad que tiene es la aproximación que hacemos a nosotros mismos, a nuestros propios recursos. O sea, ¿de qué se trata? Enseñar creación musical mostrando de cuáles son los recursos de los demás. Bueno, lo que quizá, digamos, el límite que yo diría en el que entra toda esta metodología, es que estoy hablando de un método que yo he creado, pero no estoy totalmente seguro de haber sido yo quien lo creó. Yo creo que todo el mundo lo ha creado, que es una obra de todos. Yo no creo que Bach no imaginara en blanco. No lo creo. No creo que Bach fuera alguien que imaginaba siempre las cosas tal como deberían de ser. No es cierto, no lo creo. Ni Mozart tampoco. Mozart se ponía en blanco e imaginaba su música y no la escribía hasta que no la tenía resuelta. Claro, Mozart escribía con una dotación de genio extraordinaria y en una época en la que era más fácil el desarrollo de un genio. ¿Por qué? Porque los datos que exigía tener el compositor, la información que tenía que controlar, que conocer, era mucho más pequeña. Los datos de escala, armonía, instrumentos, etcétera, formas, eran muy pequeñas, realmente enormemente pequeñas. En nuestra época tenemos datos muy complejos. Si alguien dice, lo que acaba de decir Miguel, pues, suena como al ruido blanco, coño. ¿Y cómo hago para que el ruido blanco se convierta en algo que sin un equipo, sin tener que ir a un laboratorio, lo haga yo con los dientes? La pedagogía dice, si tú puedes hacer, tú puedes imaginar y puedes obtener el resultado. Tú puedes pasar de la imaginación a la realidad. Ese paso, ese paso, extraordinariamente simple y extraordinariamente disfrutable, es extraordinariamente difícil de ser aceptado por mentes que están dentro de las escuelas de arte. Cuesta un trabajo enorme convencerles que son ustedes. Cómo creen que estudió Rodin? ¿Cómo creen que estudió quien quieran? Picasso. Sí, comenzó sometiéndose a todo, pero ¿cuándo comenzó a pintar? Cuando, lo que dijo Leonardo Requejo la sesión pasada, se me pasó toda la vida, que dijo, estudié al principio, yo pintaba como Rembrandt, pero he pasado toda la vida tratando de pintar como cuando yo era niño, cuando pintaba como Rembrandt.
pintar como un niño, en realidad. Con esa inocencia con la que uno puede adquirir el conocimiento propio. El conocimiento propio es eso, se genera en un estado de inocencia, ni siquiera de voy a buscar este conocimiento. No, no, no es así. En arte no funciona como voluntad. Puede funcionar en otros campos, esa voluntad. En arte no es necesariamente esa voluntad, es la capacidad de entender esa materia metafísica que es la imaginación y convertirla a una materia física, entender cómo se pasa de una a la otra. Y eso lo he estudiado bien, pero no soy el único que ha estudiado eso. Digamos, en este siglo, sí, en el siglo anterior, digamos, desde que comencé a trabajar en la imaginación, sí encontré soluciones que otros no tenían, pero he visto que otros imaginaban también, o sea, ¿cómo no decir que imaginaban Stockhausen o Xenakis o Ligeti? Claro que imaginaban. Y estoy seguro que imaginaban Ligeti, por más tradicional que sea, no imaginaba en términos de la tradición. ¿Saben qué hacía? Hacía dibujitos muy simples, muy sencillos, y después ya los acomodaba con todo su lenguaje, con todo su conocimiento. Pero el impulso inicial estaba en eso, en esas pequeñas imaginitas tan simples que suenan también, ¿no? Bueno, ya se hizo tarde. Eh, les insisto en que han de tener la idea de que se pierde el tiempo haciendo lo que estamos haciendo. Y yo les digo que no, que no, que estamos ganando un tiempo si están dispuestos a perderlo. ¿Qué es eso? Imaginar es perderse en el tiempo para ganar algo que no se tiene, que es un conocimiento propio, nuevo, autónomo, rico y distinto en cada uno. Ya lo hemos visto, cómo imaginó Miguel, cómo imaginó Guillermo, eh, lo he visto, cómo imagina Diego. Todavía no veo muy bien cómo imagina Mauricio porque no hemos tenido suficiente comunicación, pero nos iremos dando cuenta. ¿Te gustaría, Mauricio, pasar al couch la próxima vez? ¿A la mesa? El couch. ¿Eh? No, Ahí me en río tu casa. por la palabra, el couch. El couch, sí, ahí, bueno, ahí en tu casa te Pues acuestas. sí, sí, no hay problema. No, aquí no tengo, me tendría que ir a buscarme una hamaca para poner aquí. Tengo hamaqueros, pero no tengo hamaca. Sí. Sí, creo que Este, sería muy bueno hacer esta experiencia con todo y que estás, digo, es un alumno de doctorado, no tiene obligación de asistir a estas sesiones, como tampoco Judith, o como tampoco Leonardo Requejo, ni ninguno de los otros, ¿no? Ni Guillermo. ¿Y tú estás inscrito aquí? No. Sí, es parte de una de mis optativas. Ah, bueno, ok. Mira, qué bueno. Qué disfrute saber que este seminario es una optativa, Y en ¿no? mi interpretación, se me hizo así como de, bueno, tiene que ver con mi tema, afortunadamente, Ya. pero pues sí es parte de mis optativas. Ya. No, pero lo que yo diría es que este seminario no es obligatorio para los alumnos de maestría ni de doctorado. Si forman Exacto. parte de las optativas, será en maestría y quien quiera tomarla, bienvenido, ¿no? Pero me refiero a que no sé si les llame la atención que gente que está metida en el doctorado le interese legítimamente asistir por algo de estas discusiones les puede ser útil o interesante o aproximación a cierto tipo de discusiones que no son frecuentes. ¿Qué dirías tú, Mauricio? Ya, bueno, hable este micro. pues yo sí tengo la obligación de venir. O sea, bueno, sí tengo y no la tengo por lo que tú quieras, ¿no? En realidad, mi investigación es sobre el proceso de creación. O sea, uno de los ángulos epistemológicos es el proceso de creación musical. Por un lado, por el otro, desde que empecé a hacer mi trabajo de maestría, tengo 2 maestrías, desde la primera que hice, siempre ha sido tu trabajo una referencia para mis reflexiones. Entonces, ahorita, pues, esta es una etapa para mí de acercarme ya plenamente a mi trabajo como pedagogo
sobre todo porque en este trabajo que haces, pues tú muestras ese método de composición, de creación, perdón, ese método de creación, el tema del imaginario y la imaginación siempre ha sido un tema importante en lo que yo he estado tratando de elaborar como reflexión. Y por eso siempre has sido tú la referencia principal para esa parte del fundamento de mis investigaciones. Por la particularidad y la singularidad y la originalidad y bueno, de la propuesta, también puedo decir que a mí me ha servido, aunque yo me he acercado de manera muy, vamos a decir, no muy indirecta, pero sí, a través de tus escritos, a través de algunos intercambios que llegamos a tener en seminarios o conferencias que diste cuando ibas a Europa, ¿no? Yo estaba viviendo allá. Bueno, con eso yo me lancé, ¿no? A mí me sirvió mucho el saber que había una postura firme y radical que tenía como fundamento la imaginación, el imaginario. Y bueno, ahorita yo estoy sobre todo observando y pues recolectando información que me va a servir mucho para mi tesis, ¿no? Sobre el proceso de creación que se basa en darle una prioridad a la imaginación. Es muy importante, es muy importante. Es muy importante porque yo, con mi tesis yo pretendo hacer una crítica de la tecnología con respecto a este problema de la imaginación. Algo de lo que trata tu tesis es de las huellas que dejamos, de las huellas que en realidad de las huellas que deja tu propia música. Ese es uno de tus temas. Esas huellas están ahí, allá arriba en la imaginación. Si son parte de esas huellas, son una de las huellas principales, no las únicas, pero son una de las huellas principales. Y justamente la sesión que podamos tener de explorar tu imaginario la próxima ocasión, si quieres la próxima vez, no estoy cansado y no hace No, de acuerdo, pero bajo su riesgo de ustedes. No. Y lo mismo le diría a Juan Pablo Luna si quiere participar. Digo, porque quién sabe qué vaya a salir, ¿eh? Así que... No, nadie sabe qué va a salir. Allá ustedes. Uy, ya. No, sí, con mucho gusto, no, con mucho gusto. Muchas gracias. Ya. Sí, podemos intentarlo, sí, claro que sí. No, si no, pues no es que podemos intentarlo, lo que lo va a intentar eres tú. Si no somos muchos aquí. De acuerdo. Bueno, Juan Pablo ya no respondió. Aquí estoy, ya. Estoy muy alto. Sí, acepto con gusto la invitación. Bueno, pues entonces yo les pido que continúen con el proceso de narrar sus imaginaciones, de someterse cada vez más. Guillermo, te recomiendo que continúes. Miguel, te recomiendo que sigas con esta que estabas ya. Si decides tomar otra, perfectamente bien. Yo no tengo interés en que sea esta y no otra, ¿eh? Tú observarás cuál es el tema o la imaginación que quieres desarrollar de todas tus experiencias. Y si quieres entrar en una nueva también, siempre es posible, pero observando siempre, ya una vez que todo esto ocurrió, o mientras está ocurriendo tu imaginación, tener una mirada en la imaginación y tener también otra mirada en el qué me falta. Pero eso es un equilibrio que se logra con mucha experiencia todavía. Por el momento, abandónate, ¿no? Sí, señor. Y después regresa para ver qué es lo que no estaba ahí, ¿eh? Bueno, jóvenes, pues nos vemos la semana que viene. ¿Tenemos clases la semana que viene? Sí, ¿verdad? Sí. Toca en... Solamente lunes y martes no hay clases. ¿Cuándo? Lunes y martes. Lunes y martes no hay clase. Bueno, muy bien. Bueno, pues ya saben, continúen en el mismo proceso.
no duden de que les va a ser útil. A eso he venido y a eso han venido ustedes también. ¿Ok? Y si creen que no les sirve, pues chao, ya, no hay problema. No serán los primeros en optar por otras soluciones. Bueno, nos Hasta vemos. luego. Chao. Muchas gracias. Jorge. Gracias, hasta luego. Chao, Buenas muchas noches. gracias. Muy bien, chao. Chao. Adiós, buenas noches.